Bueno, pues les agradezco una vez más. Bienvenidos. Vamos a hablar acerca de duelo, COVID y pérdida ambigua. Una de las cosas que también quiero hacerles como mucho hincapié es que cuando estemos hablando de esto, voy a tratar de hablar. Si no me entienden, también díganme, porque luego de pronto a veces como mexicanos empezamos a utilizar algunos términos, entonces hablaré despacio para que luego se me entienda y si no, pues coméntenme, ¿no? Bueno, lo primero que quiero comentarles o compartirles, pues es algo que todos ya vivimos, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí participando como docentes, como investigadores, como estudiantes, y tiene que ver como organizadores del Congreso, es que a partir del 11 de marzo del 2020, la historia de todo el mundo cambia, ¿no? Y cambia porque establecen por parte de la Organización Mundial de la Salud el COVID como una pandemia. Si bien es cierto que había empezado con algunos casos en Wuhan, en la provincia de Wuhan, en China, desde finales de noviembre, principios de diciembre del 2019, lo que es un hecho es que 3 meses después ya se hace de forma global y estamos viendo los efectos en todas y en todos, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que ocurre a partir de que pasa esta situación es que a nivel global, y voy a hablar en su momento tanto de Perú como de México, más o menos empezamos con esas medidas de prevención durante la pandemia y después de la pandemia, o sea, me refiero digamos, a la época de los primeros momentos de la pandemia hasta el momento actual, ¿no? Y lo primero que nos tocó vivir a todos, a ustedes y a nosotros, fue el aislamiento, ¿no? Esto es importante porque el Congreso pasado también nos tocó vivir en un momento aislados. Creo que casi todo el mundo estuvo desde su hogar participando por medio del Internet. En muchos de los casos, por ejemplo, tanto en México como en Perú, llegó a ocurrir, por ejemplo, que este aislamiento obligó a que muchas personas tuvieran que dejar de ir a trabajar y los que podían lo hacían desde casa. Empezamos a utilizar el cubrebocas como un elemento continuo, o sea, ya la gente no se podía o no nos pudimos ver la cara porque tenemos que cubrirnos y a veces hasta con la película que también se incluye además del cubrebocas o tapabocas. Luego empezamos a andar detectando algunos síntomas, ¿no? La temperatura, si alguien tenía fiebre. Después empezaron con otro tipo de síntomas, la respiración, o por ejemplo, al rato empezaron con algunos otros síntomas como dolores de cabeza, dolores de cuerpo, dolores de estómago. Pero a lo que nos compete, una de las situaciones que también fue ocurriendo fue que se dio el cierre tanto de escuelas, de trabajos y de otras oportunidades o fuentes de ingreso, ¿no? Entonces, esto trajo como consecuencia algo que antes de la pandemia existía y la pandemia, digamos que se volvió como una lupa, como un magnificador, como un microscopio, para poder entender que luego encontrábamos estas famosas brechas digitales. Es decir, nos empezamos a encontrar que a pesar de que estábamos en el mismo tema de la pandemia, la forma en que de pronto atendíamos el tema de la pandemia o la vivíamos era distinta, ¿no? No era lo mismo alguien que tenía computador, que tenía tableta o iPad, o que tenía teléfono celular, que tenía conexión de internet inalámbrica, a los que a lo mejor no tenían internet más que con los datos de su teléfono celular, a los que no tenían computadora, a los que no tenían luz, o a los que de pronto tenían que compartir un mismo aparato con distintos miembros de la familia, porque eso también ocurrió. Si de pronto a algunos de ustedes probablemente les tocó vivir eso, que en su casa, teniendo 2 o 3 hermanos y solamente un computador o computadora, pues tenían que utilizarla todas y todos, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacerlo? Y entonces eso, por supuesto que nos ayudó a evidenciar que si bien es cierto que luego tenemos recursos, no todo el mundo los tiene igual y hay una brecha digital muy grande, ¿no? Por otra parte, y no dejaré de hacer mucho énfasis sobre la cuestión del trabajo, mucha gente dejó de trabajar y sobre todo aquellas personas que no cuentan con algunos elementos de seguridad social eran las personas que se veían más afectadas porque
El problema es que cuando la gente que tiene que trabajar diario para poder percibir, personas que venden frutas y verduras, personas que se dedican, por ejemplo, a comerciar reciclando latas de cualquier bebida, y de pronto ya no tienen esta oportunidad, claro, trae como consecuencia que estas personas su ingreso baje y al rato tengan que entrar en una diatriba, en un cuestionamiento donde decían, a ver, o trabajo para mantener a mi familia o nos morimos de hambre, ¿no? Entonces, esta es una situación que es importante tomarlas en cuenta, porque si bien es cierto que el aislamiento nos ayuda, también es cierto que frente a algunas circunstancias como estas que estamos viviendo, desafortunadamente no todo el mundo tiene la misma oportunidad. Las casas donde vivimos no tienen las mismas condiciones. Ahí para muchos de ustedes de pronto la sala se convirtió en el lugar de descanso, en el lugar de hacer tareas, en el lugar donde se relajaban, pero todos, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo andar contando que no haya mi vida donde en muchos de los hogares pues no hay las condiciones para eso y sin embargo se fueron adaptando? Otro elemento también que hay que tomar en cuenta tiene que ver con las ceremonias funerales que se dieron en condiciones especiales. En una de las diapositivas que más adelante les voy a exponer, voy a ahondar más sobre esto, pero lo que sí es importante es que la forma en que nuestros servicios funerarios fueron atendidos fue cambiando. Y entonces esto ha traído a nivel psicológico y a nivel relacional distintas cosas que me parece que son importantes por tomar. Y finalmente nos encontramos ahora con el tema de la vacunación. Eh, por lo menos en México, las personas mayores de 12 años se están vacunando, pero en particular a partir de los 16 años en adelante están vacunados y empezaron desde las personas de la tercera o cuarta edad hacia la gente más joven. Esto no quiere decir que todo el mundo se haya vacunado, tampoco quiere decir que todo el mundo tenga ganas de vacunarse y tampoco que todo el mundo crea que la vacuna sirve para algo, ¿no? Entonces sí creo que es importante como ahondar en esto, porque digamos que es el contexto en el que nuestro trabajo y nuestra ponencia se va a desarrollar. Hay que entender que si bien es cierto que se fue ahondando mucho sobre estas medidas de prevención, verán que ocurrió también con la parte de nuestro desarrollo psicológico. Por un lado, los gobiernos se centraron mucho en la parte de la educación, perdón, de la salud en general, pero, y por eso le pongo un sin embargo, la salud mental regularmente quedó en segundo plano. Es decir, lo que importaba era que la gente no se infectara al precio que fuera. Entonces, alguna vez leía un reportaje de un artista norteamericano en Hollywood que decía que se quejaba porque en su casa de 3 hectáreas, pues no podía salir con sus caballos a pasear, ¿no? De pronto me parecía que como estoy de Hollywood, me parece encantador que tengan una casa que tenga 3 hectáreas y caballos y que los pueden pasear y que se enfade estar ahí metido. O por ejemplo, aquellos ricos que tenían un yate y que estaban en el mar navegando sin poder estar, sin estar en contacto con otras personas, pero para el resto de los mortales que nos tocaba estar en el mismo espacio conviviendo con otras personas, no poder salir, tener que estar ahí metidos y solamente los que salían literalmente con el temor de que les pudiera hacer algo o pasar algo, fue algo que era un estresor muy grande. Y yo creo que sigue siendo este estresor, ¿no? Entonces se empezaron a dar otras condiciones a nivel psicológico y a nivel de la salud mental que se fueron menguando nuestra salud, ¿no? Empezamos a ver, por ejemplo, problemas donde, y es lo que más frecuentemente ahora veo, alumnos, maestros, personal de salud, vecinos que tienen problemas de ansiedad, porque entonces la ansiedad cada vez se vuelve más continua esta situación y se vuelve y se refleja, por ejemplo, en situaciones desde que la gente no puede dormir o que está teniendo problemas para poder disfrutar de lo que tiene o que de pronto comienza a sentir cosas que no sabe cómo describir y que probablemente tienen que ver con la ansiedad. Por otra parte, también tenemos dinámicas de violencia donde no solamente, y digo, no solamente la violencia hacia la mujer, que es mucha, sino esta violencia probablemente ya se venía generando desde antes de la pandemia, pero encontramos también otros tipos de violencia que probablemente antes no estaban, ¿no? Y esto tiene que ver con el hecho de que nos encontramos
con familias donde a lo mejor la violencia antes no era muy común, pero el hecho de que alguien esté todo el tiempo con las mismas personas sin oportunidad de salir, por supuesto que a veces puede ser algo como muy violento, muy cansado. Y por último, encontramos también cómo se va modificando la dinámica familiar, porque entonces familias donde antes convivían un rato en la noche, un rato en la mañana, o no todo el mundo estaba todo el tiempo, de pronto no tenían otra opción más que quedarse. Esto por supuesto que altera las dinámicas de las familias y por supuesto que tendría que tener como consecuencia un problema no de salud mental, pero sí, por ejemplo, de salud relacional. El asunto es que, por ejemplo, no todo mundo, o sea, los gobiernos, les digo, están preocupados por las vacunas, los que se preocupan. No es el caso de México. Ya les contaré más o menos hablando de cifras cómo vamos con vacunación y demás. Pero sí nos damos cuenta como que se preocuparon primero por la vacuna antes que andarse o preocupándose al mismo tiempo o paralelamente por el tema de cómo esto afectaba nuestros estados de ánimo y nuestra forma de relacionarnos entre nosotros, ¿no? Tenemos también otros tipos de pandemias que estuvieron ahí, ¿no? Primero el desconocimiento, porque nos empezamos a enfrentar y ninguno de nosotros les había tocado tal vez una pandemia. ¿Y qué se hace en esos casos, no? O sea, uno descansa, uno hace tarea, cómo trabaja, no sé, había como muchas preguntas que estaban ahí, cómo uno se puede infectar, si uno sale a la calle el virus está esperándonos, o hay que lavarse las manos, o mejor no salimos. Bueno, todas esas dudas, que muchas están resueltas, otras no, pero fue parte también de la pandemia que de pronto nos llegó a asustar, a no querer salir. Luego, el manejo del virus. No solamente tiene que ver con el aislamiento de las personas, no solamente tiene que ver con el hecho de que muchas de las personas que se enfermaban llegaban al hospital y los dejaban ahí y que los familiares no participaban, sino había mucha desinformación. Desafortunadamente, empezamos a ser víctimas desde antes, pero ahora con la pandemia fue como más claro cómo las redes sociales se llenaban de información de cosas que no eran reales, pero que estaban ahí, ¿no? Y entonces nos iban llenando de tanta información que si de pronto tomábamos tal o cual medicamento no servía, o que no era cierto, o que era una mentira, pero tanta información llegaba el momento donde no quedaba claro qué sí servía y qué no. Ahora, sobre todo a partir, por ejemplo, de que luego se comienza a reflexionar sobre la reactivación o la vuelta a la realidad, se supone que de alguna manera estamos planteándonos como un nuevo escenario donde estamos, pero este regreso no siempre ha sido tan sencillo. O sea, les digo, yo creo que una de las características más comunes que vamos a encontrar dentro de las personas que buscan ayuda con los psicólogos, dentro de la gente que platicamos con nuestros vecinos y también de lo que se alcanza a percibir también en las redes sociales, es el temor. Y el temor que muchas veces se ve reflejado como ansiedad y en muchos casos también como ataques de ansiedad que sufren las personas, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas no conocemos ahora que, por lo menos en México, que se ha reactivado y que ya hay más oportunidad para que vayan a la escuela? La gente no quiere ir por temor a infectarse, o de pronto no salen, o de pronto están con el temor de que si abren la puerta los pueden contagiar. Entonces, o por ejemplo, que dicen que si se inyectan la vacuna los va a enfermar más que ayudarles a resolver algo. Entonces, hay que entender ese contexto también para entender que el hecho de la nueva normalidad no es, no es de hecho una frase que me guste, pero yo creo que sí tiene que ver con el hecho de que nuestra adaptación a lo que ahora se nos propone va a cambiar. Y finalmente, también planteamos o les planteo un cuarto punto que tiene que ver que el modelo norteamericano, que luego se vuelve como el común o como el referente para nuestros demás países, es casi que cuando nos enfrentamos al tema de duelo, lo que tenemos que hacer es como que casi se muere y o de pronto esta persona ya no está con nosotros y casi lloramos en ese rato, a lo mejor nos damos 1 o 2 semanas y ya se nos tiene que acabar, se nos tiene que olvidar, lo tenemos que echar ganas, como decimos acá en México, para salir adelante, ¿no? Lo más rápido posible.
hace rato yo les estaba comentando que les iba a hablar acerca de cifras y bueno, aquí se las tengo para que luego vean a qué nos referimos. Hasta el 13 de noviembre, a nivel mundial tenemos 253 millones de personas que se han enfermado por el virus y tenemos 5,1 millones de fallecidos. En México tenemos una cifra de 3,84 millones de casos, pero tenemos 291,000 fallecidos. Mientras que en Perú son 2,21 millones de casos, poquito más de la mitad de lo que nosotros tenemos, pero tienen 201,000 fallecidos. Y de hecho, cuando estuve preparando la presentación me di cuenta que decían que había habido muchos casos en Perú que no habían reportado y lo mismo pasa en México. Pero imagínense, vamos quedándonos con estas cifras, ¿no? Para hablar de duelo y más cosas. Multipliquen esa cifra que tenemos ahí, 291,000 o 201,000, multiplíquenla por 6 o por 7. Y me dirán, ¿por qué por 6 o por 7? Porque regularmente son las personas con las que más convivía la persona fallecida. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de México, de casi 2 millones de personas que están asociadas a estos 291,000 fallecidos. Y en el caso de Perú, 1,200,000. Es decir, la afectación por la muerte de alguien es más que el que se muere. Porque a final de cuentas, no solamente es la persona que se muere, sino la red que está alrededor, la familia que los apoya o la familia que de pronto siente que no los apoyó. Para eso, dentro de esta conferencia, básicamente lo que vamos a tratar es que vamos a hablar acerca del duelo. Digo, esa es como la parte nodal. Y para mí es como muy importante no solamente explicarles el duelo, hablarles sobre teorías que ya conocen, sino contarles cómo el duelo se vuelve un fenómeno social. Ya creo que les he estado explicando, o sea, ahorita con esas cifras que les daba, cómo en Perú 1,200,000 personas son los deudos de esas personas que fallecieron y que son las cifras oficiales más las que no se reportan, pero que además de quedarnos con esta parte del duelo, vamos a hablar también de la propuesta de Pauline Boss, como para poder entender qué ocurre, por ejemplo, con esas personas que están en duelo, qué pasa con la pérdida ambigua. Y bueno, cómo esto puede ayudar en nuestro trabajo profesional, investigando, trabajando, pero también, y se van a dar cuenta que es importante cómo esto va a afectar nuestra salud y las redes donde nosotros trabajamos. Bueno, y empiezo contándoles de dónde surgió esta necesidad, ¿no? Y les contaré al final una anécdota importante. Trabajando en el consultorio, una de las cosas, como ya les había comentado, es que la gente llega más frecuentemente y escucho a mis vecinos que luego me dicen, oye, pues es que sabes que me siento así, no puedo dormir, no me siento a gusto, me siento cansado, siento como que algo está en mi pecho y como que siento que me duele, pero luego no puedo llorar o no puedo dormir o la comida no me sabe nada. Entonces, yo sé que pueden ser algunos síntomas de ansiedad y no comento eso, simplemente le trato a las personas de orientarlas y decirle, mira, tal vez te pueda ayudar, buscar a alguien que te pueda favorecer esta oportunidad de escucharte, de que puedas atenderte y demás. Entonces, pues ya saben, cada quien, algunos van con el psicólogo, otros van con el médico, otros van con el homeópata, algunos quieren hacer ejercicio, otros empiezan a consumir alcohol. Hay muchas formas de atender esto, pero bueno, sabemos que algunas pueden ser más saludables y otras no. Otro tema muy común y que les puedo comentar y casi lo puedo apostar para muchos de ustedes, alumnas que nos están viendo junto con la ansiedad, es el insomnio. Les puedo apostar que más del 70% de ustedes tuvieron o han tenido algún tipo de afección en sus ciclos de sueño a partir de la pandemia y que probablemente a lo mejor sigan. Entonces, esto es algo, otro de los fenómenos que también se fue viendo en la consulta privada y la falta de apetito sexual, cuando empiezan a aumentar los niveles de ansiedad, regularmente la gente deja de disfrutar y pues el área sexual es una de las que se ve primeramente afectada, ¿no? Porque entonces mucha gente de pronto me dice, ay, es que a mí no pasa nada, todo está muy bien y demás. Y les digo, sí, pero cuando la gente se siente ansiosa o cuando siente que no disfruta, regularmente el área sexual es una de las que primero se ven afectadas y entonces las personas ya no están pensando, ¿no? Porque algunos me decían, ay, es que si, sobre todo al principio de la pandemia, yo recuerdo a alguno de mis alumnos que me decía,
es que está padre porque si yo tengo pareja y si viene conmigo, se puede quedar y disfrutamos. Y le digo, sí, pero ¿y qué pasa si no puedes salir de casa? O si tú no puedes salir. Entonces, eso empezó a afectar, ¿no? El otro elemento que comentan es la falta de comunicación y me parece que esto es como muy paradójico, porque cuando las personas, por ejemplo, están juntas y ahora sí, que frente a frente están en la misma cama, están en la misma habitación, ¿cómo es posible que tengan falta de comunicación? Y entonces les explico. El tema que hay con esto es que estos problemas ya estaban desde antes. Lo único que pasa a partir de la pandemia es que, como les había explicado esta metáfora de la lupa, la pandemia lo único que hace es que va como magnificando o ampliando esas situaciones que se estaban dando desde antes y probablemente la falta de comunicación es una de ellas. Pero el otro tema que también llega al consultorio tiene que ver con el tema de duelo, porque entonces hay muchísimas gentes a mi alrededor. Yo creo que no conozco ahorita a alguna persona, por lo menos a mi alrededor, que no hayan sufrido la pérdida de alguien. Más cercana, más lejano, pero la pérdida de alguien. Entonces, llegaban por este tema del duelo. Ahora bien, ¿qué pasa con el duelo y el COVID, no? Araujo y sus demás colaboradores nos estaban ahí planteando lo primero y hablando de cómo ocurrió en Perú, ocurrió en México y ocurrió en muchos países. Cuando alguien se enfermaba de COVID, lo que ocurría es que los llevaban al hospital, aquellos que tenían la posibilidad de estar en el hospital, los dejaban ahí y probablemente no los volvía a ver su familiar sino hasta que se los entregaban. En muchos de los casos, solamente podían verlos en el hospital un familiar cuando tienen que reconocer el cuerpo, pero en muchos casos, así como llegaron, nomás al final les enseñaron tal vez alguna parte, o sea, la cara, como para que dijeran, sí, sí es, listo. Pero nadie más los volvió a ver. Entonces, esta falta de intimidad en este proceso de morir, como diría abajo, se vuelve un problema porque entonces no supieron quién los atendió, cómo los atendió, si se sentían acompañadas o acompañados, si de pronto sintieron que había alguien que estaba ahí apoyándolos, si en el momento de fallecer alguien les tomaba la mano, o si estaban sedados, o si tenían dolor, todas esas dudas que de pronto nos surgen, eso empieza a generar como dolor, porque a final de cuentas, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que la persona que queremos sufre o ha pasado por mucho dolor, nos duele. Y ese es un proceso que es sumamente importante reconocer y que desafortunadamente con el COVID, mucha gente ni siquiera estuvo cerca de su familiar, ¿no? Simplemente llegaron, lo vieron como llegó y al final la única persona que lo vio, pues le tocó ahí reconocerlo. Pero en muchos de los casos fue que una vez que fallecen, empiezan a modificar estos patrones, por ejemplo, de cómo se van a hacer los rituales para poderlos enterrar. Y entonces, claro, esto empieza a afectar la forma en que estamos en duelo y cómo de pronto socialmente nos vamos apoyando los unos a los otros. Aquí en México, y les digo, esta fue una fotografía que concursó y quedó en segundo lugar. La fotografía se llama Adiós, mijito. Mijito, acá en México se refiere al mijo, al mi hijo. Es una, es una apócope. Y entonces es la mamá que tiene los guantes, que tiene la careta, que tiene el cubrebocas y que se está despidiendo de su hijo. Y si se fijan, el ataúd está envuelto en plástico. Porque acá lo que empieza a hacer la Secretaría de Salud fue, o el Ministerio de Salud para ustedes, es que agarraba los ataúdes junto con la agencia funeraria, los envolvía en plástico para que la gente no los pudiera abrir. Entonces, ni siquiera la gente podía ver el cuerpo. Les digo, muchos no los volvieron a ver, no solamente porque llegaron al hospital, sino porque una vez que empezaban, por ejemplo, a enfermarse o tener algún síntoma, algunos se quedaban en su casa, otros los llevaban y ya no los volvían a ver. O sea, listo. Entonces, la fotografía, si se fijan ahí, lo que les quiero comentar es que son de la agencia funeraria, las dos personas que están ahí vestidas de negro, y las otras tres personas son gente que trabaja para el panteón y no hay más. Es decir, lo que les quiero decir es que estos rituales empezaron a ver afectados
porque nos empezamos a dar cuenta que las personas, a pesar de tener a alguien que había fallecido, ni siquiera tenían la posibilidad de que la familia pudiera como despedirse de ellos, velarlos, verlos, sino era casi desde que salen del hospital, se van hacia el cementerio y los entierran y ya. En México, por ejemplo, nos empezó a ocurrir un fenómeno muy peculiar porque las guías y normas, perdón, que se empezaron a utilizar por parte de la Secretaría de Salud o Ministerio de Salud para ustedes, no implicaban que tuvieran algún tipo de límite para que la gente pudiera congregarse al momento del sepelio. Pero en la ley no venía eso, pero sí empezaron a obligar a que la gente cuando en estos tiempos de pandemia solamente podían estar 10 familiares durante 4 horas para poder velar el cuerpo. En muchos de los casos ni siquiera les daban esa oportunidad. Simplemente llegaban, a lo mejor estaban 1 hora y listo, inmediatamente van a sepultarlos. Les comento, por ejemplo, que la palabra duelo viene del latín dolus, que es dolor, y según la Real Academia de la Lengua, tiene que ver con una de las acepciones es estas demostraciones vinculadas con los sentimientos que se tienen por la muerte de alguien. Entonces, estas demostraciones tienen que ver como el hecho de que, pues, estamos en compañía, estamos en sociedad. No es como que alguien tenga el duelo solo. De hecho, si se fijan, antes de que pasara lo de la pandemia, tal vez una de las imágenes más tristes es cuando alguien está velando a alguien, cuando está en este proceso de duelo, pero está solo o sola, ¿no? Se espera que haya alguien, que haya, pues que esté la comunidad ahí, ¿no? Los familiares, los amigos, los vecinos, la gente que conoce a esta persona. Por eso mismo también entendemos que este término de duelo, como García Hernández nos va a plantear, tiene que ver con muchas cosas, pero básicamente tiene que ver con que se va creando a partir de toda la comunidad y que entonces, si bien es cierto, por ejemplo, no sé, que muchos de ustedes o que muchos de nosotros en algún momento hemos dicho, cuando me muera me gustaría que pasara esto, ¿no? La realidad es que al lado de la hora, salvo que dejemos ahí el testamento, los que se quedan son los que eligen, ¿no? Y entonces a veces los que eligen pues les gustaría hacer como distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, acá en México se acostumbra que cuando la gente fallece, al momento de llevarlos al cementerio, algunas personas piden que les lleven mariachi o que les lleven algún grupo musical para que estén tocando. Pues claro, a partir de que viene el tiempo de COVID y la pandemia, se acabó eso, porque no podía haber música, ¿no? Con todo y que uno quisiera. Entonces, esto es una negociación, el duelo, ¿no? Y todo lo que ahí implica. Una de las cosas que les quiero compartir y que quiero hacer como mucho énfasis para hablar sobre el modelo y sobre los distintos modelos que hay sobre el duelo, hay muchos modelos, pero tal vez uno de los más famosos que se utilizan en psicología es el modelo, perdón, es el modelo de Elizabeth Kubler-Ross y de Kessler, que tiene que ver con las 5 etapas, ¿no? Donde viene la etapa de negación o aislamiento, la ira, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación, ¿no? Y este es como un modelo que se va utilizando bastante y que lo van a ver en ámbitos psicológicos si fuera la psicología. Para muchos tanatólogos les encanta mucho esto. No es el único modelo de etapas, también está el modelo de Rolón. Rolón va planteando, utilizando la metáfora de la, eh, de la Divina Comedia de Dante Alighieri, va diciendo que aquella persona que está pasando por un duelo le llama el ensombrecido y dice que tiene que pasar por 4 etapas, ¿no? El impacto, la catábasis, que no es otra cosa sino la llegada hacia el infierno, la anábasis, cuando ya va de pronto ascendiendo otra vez para llegar hacia el regreso, donde ya el ensombrecido deja de ser como meramente una sombra. Estos modelos, si bien es cierto que digamos que es parte de la cultura en la que nos movemos, yo tendré como mucho cuidado de utilizarlos y más en psicología porque les voy a contar que regularmente muchas personas
Esto es como, no sé, parte de la literatura que luego escogen y que yo he visto que más que ayudarles para que puedan atender el tema del duelo, se complican. Y sí les digo eso, o sea, tengan mucho cuidado con esos modelos de etapas, porque regularmente los modelos de etapas lo único que van generando es que las personas se digan, oye, pero tengo 2 meses, no debería estar en negociación. Y entonces tú dices, pues es que no. Oye, pero es que, ¿sabes qué? Como que un día digo que ya aceptó la muerte de, por ejemplo, este es caso real, una señora que su hija murió hace un par de meses y que me dice, oye, pues es que, ¿sabes qué, Juan? Yo sí acepto a mi hija que se muere, pero al día siguiente siento como mucho enojo porque le digo, oye, Dios, ¿por qué te llevaste a mi hija? Pero luego digo, no, no, sí, no, tú la necesitabas allá. Entonces me dicen, ¿en qué etapa estoy? Y entonces yo ahí lo único que le digo es, estás en la etapa de que tienes que procesar qué es lo que está pasando con la pérdida de tu hija. Entonces, les digo, si están los modelos de etapas y que les digo que yo tendré mucho cuidado con utilizarlos, o sea, la verdad es que las últimas investigaciones comentan que es mejor no utilizarlos por muchas razones que les daré más adelante, pero que se los digo básicamente, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con que lejos de ir a la gente la complican. Y eso sí hay que tener cuidado. Hay que favorecerles el camino, yo creo que más que otra cosa. Tenemos también distintos tipos de duelo, o sea, no todos los duelos son iguales. El clásico es el duelo normalizado, que tiene que ver con que la gente cuando fallece a alguien o cuando pierde a alguien, por supuesto, siente dolor y eso es normal, ¿no? Eso es lo que le llaman el duelo normalizado. Tenemos el duelo complicado, que de ese vamos a hablar más ahora, que tiene que ver con ese duelo donde la gente siente como que no puede seguir adelante, que siente como que su calidad de vida se ve afectada porque no puede pensar, porque no puede estudiar, porque no puede trabajar, porque no quiere comer, porque de pronto siente que la vida se le fue ahí. Entonces, todo este tipo de situaciones probablemente podemos hablar de un duelo complicado. Y lo que hay que tener cuidado en estos duelos complicados es que hay que ver qué modelos se utilizan para poderlos atender. Hay otro modelo que le llaman de duelo, que le llaman otro tipo de duelo, que le duelen el duelo anticipado, donde dicen que cuando uno ya se va viendo que ya se va a fallecer su familiar, pues uno ya se va preparando para que se muera, ¿no? No lo sé, la verdad es que yo tendría mucho cuidado con eso de los duelos anticipados, porque no necesariamente ocurre así, o sea, por más que uno sepa que se va a morir alguien, claro, te va ayudando a que no te agarre por sorpresa esta noticia, ¿no? Pero de que te duele, sobre todo si es alguien cercano a ti, te va a seguir doliendo. Y también encontramos otro tipo de duelo desautorizado, como nos va planteando Wallace Blandowski, Gibson y White, donde son esos duelos donde no se pueden llevar a cabo en público. El tema de la pandemia es uno de esos. O, por ejemplo, que no cumplen con ciertas reglas de la comunidad. Por contarles algo, ¿no? Me tocó participar hace un par de años en el duelo de una persona en un lugar donde la mayor parte eran católicos y esta persona tenía una religión cristiana. Entonces, para ellos, o sea, para nosotros como católicos, por lo menos, acostumbrados a poner el cirio, poner alguna imagen de algún santo, de la Virgen, pues ahí no había nada de eso, ¿no? Rezar el rosario. Entonces, no había nada de eso. Y entonces, digamos que la comunidad se sentía rara porque era como que, ¿y aquí qué hacemos, no? Porque ya cuando vamos a los otros sepelios, pues hacemos oración y acá, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, eso puede ser como un duelo desautorizado, ¿no? Un tipo de duelo de los que menciono. Esta tabla me parece importante para hacerles notar y quitar toda esta parte que tiene que ver con la situación de lo vinculado con esos síntomas que luego se ven y diferenciar lo que es la depresión mayor del duelo no complicado. Y básicamente lo que les quiero decir es, en los duelos no complicados, la gente un día puede sentirse feliz, aunque no lo crean, o sea, se mueren y dicen, oye, pues qué bien, fíjate qué bueno que recogió a mi papá, a mi mamá, o estaba sufriendo mucho, o llevo muchos días entubado, pero luego el día siguiente se siente muy triste y el día siguiente se siente como enojado, y luego se va sintiendo relajado. Hay una fluctuación de emociones. En cambio, en la depresión mayor, todo el tiempo está esa sensación de que algo se perdió, de que no podemos salir adelante. ¿Cuántos casos encontramos más o menos? Bueno,
según la casta Reverte, consideran que el 70% de las personas tienen un duelo normalizado, es decir, con ellos van a dolerse, les va a doler un rato, van a llorar, van a sufrir y después de un tiempo lo van a asimilar, lo van a procesar, se van a adaptar y van a seguir con su vida, ¿no? El otro 30% es el que nos preocupa. ¿Qué pasa con el resto de estas personas que luego están teniendo estos duelos principalmente vinculados con el COVID, ¿no? Entonces, por ejemplo, EISMA y colegas nos empiezan a decir que es muy común que la gente tenga duelos complicados a partir de desastres. Y de hecho, lo que hacen también EISMA y otros colegas en este año es que empiezan a comparar personas que tienen duelo por COVID con personas que tienen duelos normalizados, con personas que tienen duelos por desastres, y se dan cuenta que las personas que tienen duelos por COVID-19 regularmente tienen más síntomas que las personas normalizadas. Con esto que quiero decirles y lo que va planteando Isma, es que es muy probable que las personas que tengan algún tipo de duelo por COVID-19 en estas épocas en las que estamos puedan desarrollar más síntomas que en otros momentos. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con ellas o con nosotros si es que hemos vivido por esto o estamos pasando por una situación como esta. Bueno, ¿qué más ha pasado con el tema de duelo? Porque no creo que nomás ahí nos quedamos con alguna investigación y ya, ¿no? Sino se están utilizando otro tipo de tecnologías, por ejemplo, se están utilizando aplicaciones en celular donde van acompañando a las personas para poder monitorizar lo que están sintiendo y están haciendo seguimientos así de un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses para ver qué pasa. Están utilizando también tecnologías, les voy a enseñar algo que se está haciendo acá en México también. Están haciendo estudios de laboratorio, aunque no lo crean, y eso me sorprendió porque en situaciones controladas también se están trabajando con estos duelos y también hay otros modelos de análisis estadísticos para poder atender esta dinámica, ¿no? Este es un modelo que yo les quiero proponer y que les quiero sugerir ahí para que se pueda abordar el tema del duelo. Y me permito, simplemente digo, no quiero leer todas las diapositivas, se las voy a compartir, no tengo inconveniente, pero lo que sí les quiero compartir es, por ejemplo, que desde la óptica de Strebe y Schutt, una de las cosas por las cuales ellos proponen este modelo del proceso dual, del duelo, es que puede ayudar a que las personas puedan salir adelante mejor y se puedan enfocar en otras cosas, ¿no? Ellos mismos van criticando el tema de estos modelos de etapa y también curiosamente ellos hablan de que esto de trabajar con el duelo, desde la óptica de ellos, es algo como que no funciona mucho porque no les ayuda a las personas a adaptarse. Entonces les digo, y la verdad es que a mí me tocó en la escuela hacerlo, yo lo enseñé en muchas ocasiones, como estos trabajos de duelo, desde la óptica de ellos, no han servido tanto, porque se centran más bien en la pérdida. Entonces, este modelo básicamente se centra en dos procesos que se pueden dar a la par y que regularmente están oscilando, ¿no? Uno que se orienta hacia la pérdida y otro que se va orientando hacia la restauración o hacia el darle un nuevo sentido a lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se va orientando a la pérdida, una de las cosas que se va haciendo es, uno identifica el que ya no está, esos pensamientos que tienen que ver con que me duele que tú ya no te encuentres conmigo, o que tú, por ejemplo, comiences a lo mejor a seguir tu vida sin mí, porque a lo mejor estás en el cielo, estás en otro lugar, o de pronto el sentir que nosotros dependemos de ti y qué vamos a hacer si tú ya no estás, el sentir como mucho dolor y que nadie me comprende, tendría que ver con la orientación hacia la pérdida, ¿no? Del otro lado tenemos la orientación hacia la restauración y ahí tiene que ver con el reconstruir, ¿no? Con decir, bueno, esta persona murió y ahora qué sigue, qué vamos a hacer con lo que nos enseñó, cómo me adapto a lo que viene, de qué manera yo puedo vivir ahora sin que esté la otra persona. Hay una anécdota que si tienen ganas y oportunidades de pronto de encontrarla, un actor de Hollywood muy famoso, Keanu Reeves, hace poco más de un año, lo están entrevistando en una cadena de televisión y luego le van preguntando qué va a pasar. O sea, le preguntan algo así como que, oye, Keanu, ¿y qué pasa con las personas qué pasa con las personas una vez que nosotros muramos? ¿Qué es que hagan, no?
Y entonces él se queda reflexionando y contesta algo así como, pues yo creo que lo que va a pasar es que van a tener que seguir viviendo, ¿no? A eso es a lo que se refiere la restauración, a tener que andar negociando entre sentir la pérdida, pero también entender que así como está la muerte, pues también está el seguir con la vida, ¿no? Y que van de la mano. No es una cuestión que sea ni una mejor que la otra, ni otra peor que la primera, ¿no? Y claro, esto lleva tiempo, porque regularmente en los duelos complicados, la gente comienza a sentir como mucho dolor y hay una sensación de literalmente como que la vida ya pierde sentido y estas cosas. Eh, más adelante voy a hablarles y voy a especificar sobre el tema de cómo se diagnostica esto del duelo complicado y les voy a decir cómo ha sido hasta complicado diagnosticarlo, ¿no? Pero les quiero contar sobre una investigación que me pareció como muy interesante sobre estos modelos duales de duelo, que les digo es de lo que últimamente más se ha manejado y tiene que ver con unos chinos, Chen y Tang, donde ellos lo que empezaron a hacer fue vincular las variables. Querían identificar estos perfiles de duelo, el estrés postraumático una vez que fallecieron por COVID y también el crecimiento postraumático, ¿no? El crecimiento postraumático se ha definido como esta situación que las personas tienen frente a una situación complicada, han podido desarrollar habilidades para poderse adaptar y utilizar a estas situaciones que ocurrieron para que estas habilidades se vayan desarrollando y las puedan poner en práctica, perdón, a lo largo de su vida, a partir de ese momento, ¿no? Entonces, esto es lo que ellos estaban planteando en Shen y Tang. Utilizaron estos instrumentos, la escala internacional de trastornos por duelo prolongado, la lista de verificación por trastornos de estrés y también el inventario de crecimiento postraumático. Bueno, ¿qué hicieron? Un análisis de perfil latente y además se utilizó este modelo de 3 pasos para poder hacer como una predicción y hacer a través de las ANOVAs y los chi-cuadrados, poder diferenciar los distintos tipos de grupos que había de dolientes chinos por COVID, ¿no? Entonces, ellos identificaron que había 4 perfiles, ¿no? La gente resiliente, que era el 10%, donde a pesar del COVID, a pesar de que habían fallecido, eran gente que podía seguir creciendo, que no se iba a atorar con ninguna situación y que iba a salir adelante. Lo que ellos identifican como el perfil de crecimiento, que eran personas que bajo, eh, tenían bajo nivel de estrés postraumático, el nivel de crecimiento postraumático tampoco era muy alto, digamos que era más o menos equilibrado todo, ¿no? El combinado moderado, que ellos le llaman, era aquellos donde el nivel de estrés postraumático era alto, pero el crecimiento era bajo. Y el combinado alto era donde había mucho estrés, donde no había mucho crecimiento. Entonces ellos decían, a ver, tenemos que entender que una de las cosas que a la gente más le complicó y que le generaba más dolor era si tenían conflictos al final con la persona fallecida. Es decir, aquello que nos enseñaron sobre los asuntos no resueltos, ellos lo investigaron, lo analizaron y se dieron cuenta que eso era. Es decir, con esto lo que les quiero decir es que está comprobado que aquello que no resolvimos en vida se vuelve un tema cuando alguien se muere, sobre todo si es alguien como muy importante, ¿no? Por otra parte, si además era una persona joven, había más conflicto para estas personas, porque también entiendan que las condiciones en las que la gente muere ayudan para los que nos quedamos que nos duelan más o menos. Es decir, no es lo mismo que fallezca alguien que tiene 80 años, que estaba entubado, que tiene muchas enfermedades, que todo el tiempo se la pasaba en cama, a que alguien de nuestra edad, de mi edad, por ejemplo, pues están más jóvenes, pero imagínense a alguien de 21 o 22 años que no tenía problemas de salud, le detectan el COVID, va al hospital y después de una semana simplemente les avisan que ya falleció. Claro, eso genera como más dolor, ¿no? Y por otra parte también la pérdida de una pareja. O sea, algo que se dan cuenta fue que cuando alguien perdía a su pareja, por supuesto que esto iba a generar como muchísimo más dolor. Entonces, me pareció como muy interesante porque además de estos fenómenos del duelo y del estrés postraumático, que es como muy común que aparezcan asociados,
Está también el hecho de que ellos entienden que no todos los duelos tienen que generarnos, valga la redundancia el término, dolor. También nos pueden ayudar a crecer. No es con todos los casos, no es todo el tiempo, pero sí es importante también reconocer que a veces la pérdida de alguien puede ser o puede generar en nosotros algo distinto frente a esto. Y les tengo otro pero, ¿no? O sea, ese rato era el sin embargo, ahora les cuento de un pero. Tenemos ahí la lista y ya les había planteado de estas personas que fallecieron por COVID. Tenemos una cantidad de 270,000 y 201,000 casos tanto en México como en Perú. Pero también tenemos ahí otro grupo que también me quiero dedicar, que son aquellos que no existen ni siquiera como muertos, ¿no? Que nos va planteando allá la Murguía en su trabajo de este año. ¿A qué me refiero con esto? Voy a hablar de otra situación que tiene que ver ahí con otro tipo de grupo que regularmente no aparece en las estadísticas, ¿no? En México, desde el 1 de enero de 2007 hasta el 15 de noviembre de 2021, existen 76,586 personas desaparecidas. Esto son cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda y estamos hablando de desaparecidos que ahí caben la gente que un día se fue y no volvió. Lo más común es que estas personas, desafortunadamente, por temas del narcotráfico, las desaparecieron y no todos eran mexicanos. Tenemos muchos casos de gente migrante, sobre todo centroamericanos, que iban pasando por aquí y que entonces llegando a la frontera son secuestrados y de pronto los desaparecen y no se encuentran, ¿no? Y les quiero contar otra anécdota, nomás paso a la siguiente diapositiva, ¿no? Pero también tenemos el caso de Perú, ¿no? Que pasan por una situación similar. Según el Ministerio de Justicia, tienen ustedes, por el periodo de terrorismo que a nuestros estudiantes creo que no les tocó vivir, pero a los maestros sí les tocó vivir, hay hasta el 31 de julio 21,918 personas desaparecidas. Y ahí sí fue en este periodo del terrorismo, pues, ¿qué les digo, no? El sendero luminoso y todo el dolor que generó, cuántas veces el gobierno también desapareció gente, pero estamos hablando de 22,000 personas que a lo largo de 20 años fueron desaparecidas. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Hay personas que no sabemos qué pasó con ellas, porque entonces el problema que pasa en México y ahora cada vez es más común, o sea, antes era, te desaparezco y, por ejemplo, en la década de los 70, cuando hubo un periodo que acá en México le llamamos la guerra sucia, lo que hacía el ejército mexicano, la policía, y principalmente el ejército, cuando alguien era una persona contraria al gobierno, agarraba a estas personas, se los llevaba en helicópteros o en aviones y en medio del Pacífico los aventaba para que no pudieran encontrar sus restos. Entonces eran personas que se sabía que se habían ido y después ya no estaban, ¿no? Otras personas lo que hacían es que los fusilaban y los enterraban en medio del desierto, en medio del bosque, ¿no? Listo. Pero luego ahora, el crimen organizado lo que hace es que va utilizando medios más salvajes para esto y entonces van utilizando químicos para deshacer el cuerpo y que no haya ni siquiera la posibilidad de encontrar el más mínimo resto de ADN de ellos o de ellas, ¿no? Entonces termina siendo eso, o sea, ¿qué les digo? Terrible, ¿no? Porque ni siquiera tienen derecho de llamarse muertos, ¿no? Son desaparecidas o desaparecidos. Esto es importante y yo lo quería retomar porque es una situación que a todos nos toca, ¿no? O sea, a mí me ha tocado atender familiares de personas desaparecidas, pero también tener conocidos que tienen familiares de desaparecidos, ¿no? Y que entonces, desafortunadamente, estos no cuentan o no los hacen contar. Y entonces nos encontramos con qué pasa con ellos, ¿no? Porque cuando alguien se muere de COVID, pues los tenemos ahí, ¿no? Y nos damos cuenta. Pero cuando alguien desaparece, ¿qué hacemos? Bueno, hay un término que se fue acuñando a partir del 2001 por Pauline Boss. Está el libro, les sugiero que lo lean, o sea, vale muchísimo la pena. Lo leí hace muchos años y me hizo mucho sentido, por ejemplo, para poderles hablar y yo quería compartirles también lo que Pauline Boss escribió.
Ella, curiosamente, es una socióloga que trabajó en Minnesota, se retiró, ya la señora pues ya tiene sus 80 y muchos años, casi tiene 90. Pero entonces Pauline nos empezó a plantear cómo en el caso de los desaparecidos, ella empieza a trabajar con desaparecidos de guerra o en Estados Unidos, pero se empezó a dar cuenta que no solamente pasaba con ellos esta situación. ¿Y a qué nos referimos con pérdida ambigua? A esta parte de un duelo que o no está resuelto o que no tendrá fin. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenemos evidencias de algo que pueda ayudar a terminar esto, ¿no? Les hablé de los desaparecidos, les hablé, por ejemplo, de las personas que se perdieron en medio de la guerra, pero también hay otras pérdidas ambiguas que también ella hace o que comenta, que son, por ejemplo, las personas que en nuestra familia, digamos, puede ser que tengamos algún enfermo que físicamente está ahí, pero emocional o psicológicamente ya no está. Porque tiene Alzheimer, porque de pronto tiene alguna enfermedad crónica que le impide estar cuerdo o cuerda y que entonces su cuerpo puede estar, pero psicológicamente está perdido, está ausente. Entonces, esa pérdida, a ella le llama una pérdida ambigua. También ocurre en casos contrarios, ¿no? Donde a lo mejor emocionalmente puede estar alguien, pero físicamente ya no está ese alguien, ¿no? Y es el caso de los desaparecidos. Y también hay cosas que también Pauline Boss habla sobre pérdida ambigua, por ejemplo, y tienen que ver con el COVID. Es decir, ¿cuántos de nosotros no perdimos cosas a partir del COVID? Y me incluyo porque también perdimos familiares, perdimos situaciones, perdimos seguridad, pero que entonces no es una cuestión que se supone que es visible, ¿no? O que nosotros dábamos por hecho, pero que luego ya al rato no damos por hecho o ya no contamos con ella, ¿no? Les digo, desde la seguridad, desde a lo mejor algo que tenga que ver o esté vinculado, por ejemplo, a cosas que antes hacíamos o que ya no podemos hacer. Walsh ahí habla acerca de cuánta gente no perdió su seguridad financiera, se perdió en muchas relaciones, se perdió la posibilidad, por ejemplo, de poder irse de vacaciones. Los niños, por ejemplo, más pequeños no entendían qué era eso de tener clases en línea y de tener que andar viendo todo desde la pantalla. O sea, son esas pequeñas pérdidas ambiguas que Pauline Boss continuamente va hablando, ¿no? Y que entonces, como no las vemos como pérdidas o como no las vemos como una situación que hay que atenderse, pues las dejamos ahí. Y la verdad es que yo creo que es importante a veces hasta enumerar cuántas cosas no hemos perdido. Les digo, yo no conozco a alguien que a partir de la pandemia no haya perdido algo. No tiene que ser un familiar, no tiene que ser una muerte, pero sí se pierde algo de lo que está ahí, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, primero porque casi siempre esto ayuda a empeorar los duelos, ¿no? Cuando luego es una cuestión donde perdimos a alguien, pero además luego estamos perdiendo la libertad, la posibilidad de despedirnos y otro tipo de situaciones la van haciendo que se complique, ¿no? Porque regularmente ayuda o puede generar más riesgo de estrés postraumático y porque también a veces con lo que tiene que ver con los diagnósticos del DSM-5 o del CIE-11, pues nos complican esto. Y les digo una diferencia que es básica, ¿no? El DSM-5 dice que para que alguien pueda ser realmente diagnosticado como duelo complicado, tiene que pasar un año. Y déjenme contarles, ¿no? Creo que la mayor parte de nosotros no necesariamente tenemos familiares que hayan fallecido en menos de un año. Por eso es que todavía no hay tantas investigaciones al respecto, porque clínicamente no podemos establecer para el DSM-5 que haya pasado un año. Entonces, por eso no cuenta. El CIE-11 es más flexible y habla acerca de 6 meses de pérdida. Lo que yo les quiero decir es que hay que tener cuidado con estos límites de tiempo, porque es muy común que la gente diga, oye, pues ya lleva 3 meses, ¿no? Que tampoco no debería ya de haber pasado eso. Y la verdad es que andar apurando a la gente a que le deje de doler las cosas, creo que lejos de ayudarle, les complica la vida, ¿no? Y por otra parte, es importante también hablar acerca de estas pérdidas ambiguas, porque realmente, como yo les contaba de las otras pandemias y demás, las autoridades no lo ven, o sea, no se dan cuenta. Y digo, ¿cuántos de nuestros familiares, de mis vecinos, todo el tiempo me contaban, es que yo vi en WhatsApp que decían que nos vamos a morir todos y que entonces va a llegar el gobierno y se va a meter en nuestras casas? Y no era real, pero eso generaba dolor en las personas. Y como era la pérdida de la seguridad en que el Estado hiciera su trabajo, nos generaban dolor. Entonces, como no es algo que físicamente se vea, pues no hay pérdida.
Y la verdad es que eso es algo como muy delicado, ¿no? Porque la gente cuando empieza a desconfiar de los demás, nos empieza a llevar a situaciones paranoides horribles, ¿no? Y yo creo que eso es, perdón, eso es algo que desafortunadamente veo continuamente, ¿no? Que nos van bombardeando de informaciones y cosas para podernos decir, ay, pues es que mira, si tú, por ejemplo, crees en la vacuna, te vas a enfermar o te va a pasar tal o cual cosa, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que hay que tomar ahí en cuenta para esto. Ahora bien, no solamente hay que hablar acerca de los tipos de duelos, de hablar sobre este modelo dual, sino también quiero plantearles situaciones que les pueden servir para atender el tema de duelo, para investigar el tema de duelo, pero también para trabajar con la comunidad con la que estamos, porque yo creo que aquí está la parte importante, ¿no? Sobre qué hacemos, ¿no? Ok, se murió alguien, tuvimos alguna pérdida ambigua y ahora qué hacemos. Entonces, lo primero es que tenemos que hablar sobre esto con los demás. Es decir, algo que todas las investigaciones que estuve revisando se van evidenciando es que cuando las personas no hablan de esto, sencillamente es como si no existiera. Entonces yo creo que hay que tener como mucho cuidado en esta parte. Y sí es importante que todo el tiempo estemos hablando no solamente del duelo, sino también de esas pérdidas ambiguas que hemos tenido, ¿no? Otra sugerencia, por ejemplo, que Harmon Courage nos va a dar es que hay que tener cuidado con esto de la palabra cierre. Y de hecho, esto lo comenta Pauline Boss porque dice que mejor no utilicemos la palabra cierre, sino mejor es probable que la gente lo que quiere o que entiende como cierre es tener una certeza de que alguien, por ejemplo, alguien desaparecido va a volver o que encuentre un huesito para decir, mira, ya se murió y aquí está esto. Y no siempre pasa. Y les digo, y no solamente tiene que ver con la muerte de alguien, sino la pérdida de alguien. O sea, imagínense lo que significa para alguien perder la seguridad de que el Estado hace su trabajo y que los está cuidando. O sea, eso genera dolor, o sea, y a lo mejor no se va a recuperar fácil, o a lo mejor va a desconfiar y va a decir, no, es que ya no creo que pase eso. Entonces, a eso se hace referencia, pues, de que hay que evitar esta palabra cierre, que mejor hay que entender que lo que se busca es certeza y no siempre se va a dar. Otra cosa que también es importante, hay que entender que no todos los duelos generan una pérdida ambigua, sino puede ser una pérdida ambigua porque les digo, tiene que ver con situaciones que a lo mejor estaban ahí, pero ya no están, y que requieren también tiempo para procesarse, ¿no? No es como que se procesen en un mes, en 2 meses, en 3 meses, o como tengo por ahí un amigo que alguna vez me dijo que cuando rompía con sus parejas, les lloraba una noche y al día siguiente estaba bien. A mí me encantaría decirles que yo paso por eso, pero la realidad es que no pasa eso. Y yo no creo que sea muy recomendable. Un elemento que me parece que también es importante también enseñarle y enseñarnos es a manejar la ambigüedad. Es decir, en estos tiempos de pandemia hay que entender que la ambigüedad es parte de la vida y por ambigüedad es, hay cosas que conozco y hay cosas que no conozco y hay que ser honestos y decir, pues mira, esto sí sé, esto no, y de forma paralela va esto, ¿no? Lo que conozco con lo que no conozco, ¿no? Esto también va de la parte o de la mano con otro elemento que muchos no nos gusta o no les gusta vivir, que tiene que ver con la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre regularmente es algo que nos han enseñado o que nos han alentado para que nosotros acabemos con ella. Sin embargo, frente a cuestiones que nos superan, la mejor forma de vivir la incertidumbre es vivir día con día. Esa es la mejor forma de vivir porque no necesariamente tenemos como mucha claridad sobre lo que sigue. Perdón. El siguiente elemento tiene que ver con reconocer y no evitar los sentimientos o pensamientos. Es decir, cuando estamos en un proceso de pérdida ambigua, cuando estamos en un proceso de duelo, es muy común que vengan los pensamientos y digamos, chin, pues es que ahora qué voy a hacer sin él o sin ella, o es que nos ayudaba, o es que qué mal porque no me despedí, o es que ahora habíamos quedado que íbamos a hacer algo, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones se vuelven algunos sentimientos, algunos pensamientos, y nosotros en algún momento así como que no queremos o no nos gusta o nos duele de pronto vivir con eso,
pero llega el momento donde más que evitarlos o más que no vivirlos, lo importante es reconocerlos, es decir, saber que están ahí y que a lo mejor se van a quedar un rato. Hay una parte de los investigadores que dicen que hay que tener cuidado con los pensamientos rumiantes, ¿no? Que tienen que ver con, híjole, ¿y si yo no lo hubiera saludado de la mano, no se hubiera enfermado? ¿Y si yo fui quien lo contagió? ¿Y si yo fui quien hizo esto? Entonces, dirían que hay que tener ahí, en el caso de los pensamientos que se van repitiendo, que son rumiantes, hay que ayudarles con algunas técnicas. Les voy a contar algunas para poder trabajar con ellos, pero sí hay que tener cuidado con que se repitan estos pensamientos, ¿no? Uno de ellos es alguna técnica de mindfulness, ¿no? Por ejemplo, estas técnicas de mindfulness tienen que ver con el vivir el presente, con reconocer los pensamientos que están, con no darles más oportunidad de que pasen eso. Y un ejercicio de mindfulness muy sencillo es que cuando aparezca el pensamiento o el sentimiento, en ese momento uno cierra los ojos, reconoce el sentimiento, híjole, me siento triste porque yo creo que si yo le hubiera dicho algo no se hubiera salido, y si no se hubiera salido no se hubiera enfermado, y exhala. Este es un ejercicio para eso. Otro es, por ejemplo, cuando llega el momento del pensamiento y está ahí, uno, junto con ese pensamiento, puede acercar tu pensamiento que puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, identificar la imagen de un lugar donde tú disfrutas, como, no sé, la playa. Entonces, aparece el pensamiento y aparece la playa, para que el mismo cerebro comience a regular esos pensamientos que a veces están sin control, ¿no? Diría también desde este modelo del proceso dual, del duelo, que hay que identificar qué nos estresa, cómo es el proceso que la gente va llevando y cuál es el resultado. Porque dicen que hay que identificar entre estas tres cosas. Porque regularmente a veces los estresores que tienen que ver, ¿y ahora qué vamos a comer? ¿O quién va a pagar la escuela? ¿O qué vamos a hacer, por ejemplo, frente a esta situación? Es distinto a cómo se va atendiendo este tipo de situaciones. ¿Cuáles son esas formas de atender lo que está pasando? ¿O qué es lo que sigue, no? Porque también fallecen las personas y cómo nos vamos a adaptar. Ahora, ¿quién va a cuidar a mi mamá? Ahora, ¿quién va a sostener la casa? Ahora, ¿qué va a pasar si de pronto yo considero que la pareja que tenía ya no está? A eso se refiere, ¿no? Los usos de rituales, que ya les decía, pues se fueron cambiando, pero eso no significa que no se puedan hacer. Inver Black ahí va planteando, por ejemplo, cómo los rituales se tienen que ir adaptando. Y entonces, por ejemplo, si antes a lo mejor teníamos que estar en el cementerio para podernos despedir de la persona, pues a lo mejor alguien desde su celular va haciendo un live en Facebook o en Instagram. O por ejemplo, otro ritual que yo conocí de una familia era de que todo el mundo a la misma hora se juntan para hacer oración. En otros casos, por ejemplo, lo que hacían era que como no se podían juntar para el sepelio, iban en coche y alguien iba de pronto como haciendo una llamada para que todo el mundo se fuera enlazando y fueran reconociendo que estaban ahí todas y todos. En otros casos, por ejemplo, también hay que crear rituales diarios y eso significa que cosas que antes no se hacían se pueden inventar. Por ejemplo, el hecho de que hay un momento para el despedirnos de la gente que queremos y que no tuvimos oportunidad para hacerlo, ¿no? Mucha gente puede ser no religiosa y entonces lo que puede hacer es que en ese momento se toman de la mano y van mencionando a aquellas personas que se han despedido o van hablando de estas pérdidas ambiguas y van agradeciendo y van diciendo, oye, pues gracias por todo lo que me diste. O, híjole, yo no me había dado cuenta qué importante era tener la oportunidad de salir de mi casa y poder hacer mi trabajo fuera. O, por ejemplo, cuando de pronto se pierde la seguridad, de pronto también ir descubriendo que, pues, la seguridad a lo mejor estaba ahí, pero que a lo mejor no está más. Entonces, estos rituales diarios pueden ayudar a que la gente pueda empezar a sentir que va cooperando con la realidad que está tocando, ¿no? Por supuesto que es importante tener un espacio y lugar. Hay veces que no hay lugar. O sea, la verdad es que no hay lugar porque se viven en lugares muy pequeños. Entonces, lo que hay que hacer es adaptarlo, ¿no? A veces, por ejemplo, como les decía, el comedor o la sala
donde era el lugar de recreo, se puede convertir en el espacio donde la gente se puede despedir, en un altar, se puede convertir como en el espacio de juegos. Todo esto depende precisamente de cómo lo podemos hacer ahí, ¿no? También yo creo que es importante y les hago sugerencia de que no dejen de lado hacer rituales que son parte de la vida del ciclo vital. No solamente tienen que ver con esta parte de los muertos, hablando de pérdidas ambiguas, sino, por ejemplo, graduaciones, bodas. Acá en México celebramos los 15 años y que entonces, pues hay que hacerlos, ¿no? Pero hay que hacerlos a lo mejor, si no virtualmente, pues a lo mejor hacer un collage y celebrar o recordar, porque son importantes, pero para eso, digo, hace 3 años que nos hicieron favor de invitarnos ahí en la DECH, empezamos a hablar acerca de genogramas y recuérdense que el genograma es una representación gráfica de la familia y el genograma nos ayuda de pronto a recordarnos cómo poder recordar fechas que son importantes o eventos que van a aparecer, ¿no? Y finalmente entender que el ritual no es otra cosa, sino algo que nos debe de servir para adaptarnos a la pérdida, pero también para seguir adelante. Porque acuérdense que como en modelo dual, me parece como muy atinado lo que plantean. No se trata que nos quedemos con lo que nos hace falta, sino que sigue pues con la vida, ¿no? Y cómo vamos a vivir. Otros elementos que también son importantes a atender ahí tienen que ver con los elementos resilientes, ¿no? Es decir, las familias, las personas, las comunidades también se vuelven resilientes. Y les pongo un caso que me parece como muy importante, ¿no? Yo creo que todos en nuestra comunidad tenemos un vecino, una vecina que está pasando por una situación económica muy fuerte. Y sin embargo, la gente, nuestros vecinos, nosotros, nos fuimos acomiendo, a compartir una lata, 1 kilo de frijoles, comida preparada, ir al súper o hacer las compras por los que no podían. A eso me refiero con la resiliencia, ¿no? Porque tareas que a lo mejor antes consideramos que el Estado las podía hacer, nosotros nos dimos cuenta que las podíamos hacer. O como familia nos fuimos uniendo más y nos fuimos dando cuenta que la parte más importante es esta adaptación al cambio, que no nos quedamos solamente con decir, híjole, pues es que nos duele, ¿no? Si no nos duele, ajá, y cómo nos vamos adaptando al cambio. Entonces, aquí Froma Walsh nos va planteando algunas alternativas sobre qué hacer. Por ejemplo, contextualizar el estrés, es decir, entender qué es lo que nos estresa al momento, identificar qué retos tenemos, cuáles son esos dolores que ahora pasan, porque les digo, a veces cuando alguien fallece el dolor no es porque haya fallecido, sino porque nos dejó con deudas, o porque de pronto hubo situaciones de la familia que no se resolvieron, o porque a lo mejor el problema es que ahora quién va a mantener, o porque hubo una situación familiar que no se resolvió. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y entonces, por supuesto que ella dice que el adaptarnos no solamente a nivel individual o a nivel familiar, sino también con la comunidad, con nuestras redes sociales y espirituales es la parte más importante. Y yo ahí pongo, de hecho, con negritas, la reconstrucción del significado. Esto es tan importante como no tienen ni idea, no solamente desde la perspectiva de Walsh. Eisma comenta lo mismo, Chen y Chiang también comentaban lo mismo. Cuando la gente empieza a darle un nuevo significado a la pérdida que tuvo, ya sea pérdida ambigua o por duelo, la gente comienza a tener una parte más activa dentro del duelo y no se quedan como alguien pasivo. Y finalmente, ya estamos en la última de las diapositivas. Les quiero compartir precisamente que se han dado cuenta que los tratamientos online para atender estos temas de duelo han tenido muy buen resultado y eso lo publicaron desde el 2019 y ahí les planteo que está esta propuesta de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para si alguno de ustedes tiene ciertas características que les van a explicar ahí, pero si quieren utilizarla, está en esta página duelocovid.com, donde ellos lo que hacen es, en una serie de 12 módulos, son autoaplicables, la gente los va haciendo, les dejan una serie de tareas y la gente va de pronto atendiendo este duelo que está ahí. Y bueno, estamos casi ahí por tiempo, están aquí todas las referencias que fuimos utilizando para la conferencia del día de hoy. Y no me resta más que agradecerles y también dejarles mi correo electrónico de contacto para si necesitan
a la presentación, o si quieren en algún momento tienen más dudas de lo que les fui presentando, algunos de los artículos que están ahí, con mucho gusto les puedo compartir esto. Y pues muchas gracias.